De estas citas vamos a hablar y recibimos ya a David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, llegamos en plena resaca, con permiso del Banco de Japón, que hoy también ha hablado, pero bueno, nuestras grandes citas han venido marcadas por el Banco Central Europeo, por la Reserva Federal y no sé si, bueno, vamos a ir por partes también, pero de alguna manera una de las cosas que parece tener claro el mercado es que no se cree muy bien ni a Lagarde ni a Powell, ni siquiera el mensaje de julio, dicen no, la subida del BCE no va a ser en julio, puede ser en septiembre y el tono de Powell habrá que verlo. ¿Cuál es la conclusión de estas dos grandes citas? Sí, bueno, y no solo eso, también Canadá y Australia, porque el último mes ha resultado ser más endurecedor de la política monetaria de lo esperado, bien por subida de tipos de interés, o bien por discurso, o bien por el dot plot de la Fed. Y como muy bien señalas, el mercado, sin embargo, no se lo cree. El mercado sigue pensando que seguramente la Fed no vuelva a subir más o como mucho una sola vez, que en el caso del Banco Central Europeo algo similar. Por lo tanto, no concuerda ese discurso beligerante con unos mercados que piensan que el ciclo económico se está desacelerando o temen que el ciclo económico se pueda desacelerar, que la inflación se va a ir moderando y que, por lo tanto, casi hay que pensar más en las bajadas de tipos de interés que en las subidas, y de ahí que los tramos largos de las curvas, que es donde tal vez sería interesante observar qué es lo que está pasando, los tramos largos de las curvas de tipos de interés, los bonos a 5, a 10 y a 15 años, están cediendo en tiro, desde luego no están subiendo tanto como el tramo corto. ¿Quién tiene razón o quién tendrá razón? Bueno, evidentemente solo el tiempo nos lo dirá, pero si tuviéramos que apostar por uno de los dos, en nuestra opinión, creemos que tienen más razón los mercados financieros cuando señalan que estamos cerca ya de ese final del proceso de subida de tipos de interés y que esa beligerancia, nos ha sorprendido, de los bancos centrales en las últimas ocasiones, bueno, pues no se va a materializar. La beligerancia de los bancos centrales no creéis que se vaya a mantener, y al mismo tiempo con esa mirada de los mercados que miran ese fin de la subida de tipos, se alimenta más, pese también lo que estamos viendo en esas curvas, por temores a la recesión. Yo no diría tanto que es un temor a la recesión, y yo creo que esto es muy importante volver a insistir en ello. Que una curva de tipos de interés esté invertida no significa que el mercado esté descontando que va a haber una recesión. Lo que están descontando es que va a haber una bajada de tipos de interés de los bancos centrales, que no necesariamente se va a producir porque haya una recesión, o dicho de otra forma, con que haya una pérdida de dinamismo de la economía y una moderación de la inflación hacia la zona del 2%, situación que pensamos que se va a producir en el 2024, será suficiente para que los bancos centrales corrijan parte de la subida acumulada de tipos de interés. Por tanto, en el 24 sí veremos bajadas de tipos de interés de los bancos centrales, 1, 2, 3 veces, y eso es lo que están descontando los mercados financieros con esa inversión de la pendiente de la curva, que no es necesariamente una anticipación de una recesión, sino, insisto, de un ajuste, de un fine-tuning de los bancos centrales a la fuerte subida de tipos de interés decidida en los últimos 18 meses. Sacar ese diagnóstico de las curvas, como señalabas. Mirando a lo que ha sido el protagonista absoluto de las últimas horas, Christine Lagarde cumplía esa promesa, 25 puntos básicos grabados en piedra, anuncia otra para julio, y por supuesto lo que descartaba es una pausa, salvo un cambio del escenario clave, y eso sí, con la mirada muy puesta ahora, el foco puesto en el mercado laboral y en concreto en los salarios. ¿Qué destacaría, sobre todo con esa vigilancia que además pone de ese discurso del BCE? Efectivamente, porque a la hora de analizar qué está pasando y qué va a pasar con la inflación, tenemos que distinguir bien los componentes de oferta y los componentes de demanda. Porque el repunte inicial de la inflación estuvo muy vinculado a los factores de oferta, que a su vez eran los cuellos de botella, las materias primas y demás. Estos ya no solo no provocan inflación, sino que incluso podríamos pensar que están ya introduciendo deflación, porque ya están en una tasa de variación interanual negativa. Sin embargo, es verdad que los componentes más asociados a la demanda siguen altos, y eso lo observamos en la inflación subyacente o, como muy bien has señalado tú, en el mercado laboral y en los salarios. Es, por tanto, ese componente de la inflación, que fue el que más tarde se sumó al repunte de los IPCs,
los que todavía están presionando al alza. La tasa de paro está en zona de mínimos, estamos asistiendo a una recuperación de los salarios y con ello a la demanda. Por lo tanto, ahí es donde hay que vigilar. De hecho, si vemos cómo revisaba ayer el alza el Banco Central Europeo las previsiones de inflación del componente subyacente, nos damos cuenta de lo que tú muy bien señalabas. Desde luego, desde el lado de la demanda, asociado al consumo, a los salarios y al mercado laboral, es el argumento para que los bancos centrales deban seguir siendo, bueno, pues beligerantes. Y ahí es el debate que tenemos. Si nos tenemos que fijar más en los componentes de oferta, incluso habría que bajar los tipos de interés. Si nos tenemos que fijar más en los componentes de demanda, hay que seguir subiendo los tipos de interés. Y nuestra idea es que esos componentes de demanda, en los próximos meses, como consecuencia del endurecimiento acumulado de la política monetaria y del endurecimiento de las condiciones financieras, esos componentes de demanda se van a ir moderando. Y eso es lo que, en nuestra opinión, va a justificar que los bancos centrales no tengan que subir más los tipos de interés. Estaba señalando precisamente ese discurso, ¿no? Y esas diferentes componentes de la inflación a la hora de decir hacia dónde puede caminar o debería, ¿no?, responder la política monetaria. Pero ciñéndonos a las palabras de Lagarde, es verdad, en esas previsiones de inflación, cómo se elevan esos componentes, además esas cifras en torno a la subyacente, pero también decía cómo en este momento se está vigilando el mercado de trabajo, los salarios, pero ahora mismo dice, no vemos señales de que se esté provocando una segunda ronda de inflación, pero sin embargo decía que, bueno, que no hay que llevar todo lo que se ha subido a los salarios, con lo cual la advertencia va ligada al tiempo que esos salarios van creciendo. ¿Hasta qué punto esa amenaza es más ya una medición en tiempo real de cómo va tensionándose esa parte, ese componente? Bueno, igual que los componentes generales tocaron máximo, digo, la variación interanual en otoño en el área euro en el 10,6%, en Estados Unidos un poco antes, sí existe hoy la posibilidad de decir que hemos visto los máximos en la variación de la inflación subyacente. Y aquí de nuevo nos podemos quedar con la botella medio llena o medio vacía. Sí, los máximos en la inflación subyacente han quedado atrás. Lo que pasa es que todavía la inflación subyacente está alta. Insisto, ahí cada uno se puede quedar con uno de los dos diagnósticos. Que hayamos visto los máximos en la inflación subyacente y que estemos asistiendo a una moderación es lo que permite pensar que no hay más efectos de segunda ronda. Algo ha habido, porque tras el aumento de los salarios de los últimos 6-9 meses evidentemente están motivados por el repunte de la inflación, de su componente general. Ha habido, por lo tanto, un efecto de segunda ronda. Ha habido un primer efecto de segunda ronda, no de la misma magnitud, pero parece que no va a haber un segundo efecto de segunda ronda, ¿no? Y eso es de lo que estamos debatiendo. Yo sé que son aspectos muy técnicos y que tal vez necesitemos algo más de tiempo para tener algo más de visibilidad, y caben las dos interpretaciones. Es decir, vale, parece que no se va a producir una segunda ronda de efectos secundarios, pero hay que estar todavía atentos, ¿no? Porque si efectivamente las tasas de paro siguen bajas y encontramos que sigue habiendo tensión en los mercados laborales porque no es fácil encontrar empleados o porque estamos asistiendo, como digo, a esa presión alcista en los salarios, es el argumento que debe llevar o que llevaría el Banco Central Europeo a decir todavía tengo que endurecer más la política monetaria porque no he conseguido enfriar el ciclo económico lo suficiente como para garantizar que voy a cumplir mi primer objetivo, que es el que tiene que ver con la inflación. David, no querría perder este tiempo de análisis para preguntarle. Arrancamos al principio porque es inevitable, ¿no?, a la hora de mirar la respuesta del mercado de los bancos centrales, al gran protagonista de la semana, Jerome Powell, luego ya en el eco llegaba Lagarde. Concedía la pausa y decías, pues hay que mirar a ver, ¿no?, ¿va a parar o no? ¿Hasta qué punto es parada? Porque también se abre la puerta a dos subidas, incluso dentro de sus filas tonos más hawkish. En ese mensaje que iba lanzando, también, ¿qué destacaría de esa hoja de ruta en lo que podemos esperar realmente sobre esos movimientos por parte del Banco Central de Estados Unidos? Muy bien, la FED cumplió el guión y decidió no subir más los tipos de interés en lo que pensamos debería ser, bueno, la finalización del proceso de subidas de tipos de interés, que ha sido importante hasta situar los tipos de interés en una cota, 5,25, que desde luego está muy por encima de lo que va a ser el crecimiento del PIB más la inflación, ¿no? Podríamos decir, por lo tanto, que misión cumplida y que la FED no tendría que subir más los tipos de interés, y eso es un poco lo que hizo.
no es menos cierto que nos sorprende mucho porque los miembros, el famoso dot plot, la mayoría de los miembros sí están descontando 2 subidas más de los tipos de interés. Y uno se pregunta, bueno, pues si vais a subir más veces los tipos de interés, ¿por qué no lo habéis hecho ya? No sé qué sentido tiene dejar de subir los tipos de interés o dejar de subir apenas un mes. Y alguno le puede decir, bueno, pues necesito ver los efectos retardo de la política monetaria. La segunda pregunta que se le pueden hacer, y bueno, ¿y eso se ve en apenas un mes? ¿Acaso no necesites mucho más tiempo para ver los efectos retardos de la acumulación de la subida de la política monetaria? Y eso es un poco lo que yo personalmente no termino de entender. Está bien que te des un tiempo, está bien que necesites algo más de velocidad temporal para ver los efectos, pero eso no es un mes, eso seguramente sean 3, 4 o 5 meses. Y dentro de 4 o 5 meses, cuando seguramente el ciclo económico se haya moderado, pues seguramente no vas a tener que bajar los tipos de interés, ¿no? Insisto, esto es una interpretación puramente personal, pero para mí es incongruente decir que vas a tener que subir los tipos de interés y entonces ¿por qué no lo haces ahora? No termino de entenderlo, pero bueno, seguro que tiene sus argumentos que son muy, muy buenos y que yo, como digo, pues no soy capaz de entenderlo. Si recapitulo, bueno, yo creo que al final no van a llevar a cabo esas 2 subidas de tipos de interés porque, bueno, pues en otoño se va a comprobar esa moderación del ritmo de crecimiento de la economía, unas señales de debilidad del mercado inmobiliario en Estados Unidos que se están acumulando en el residencial, pero sobre todo en el no residencial, y una moderación de la inflación que también está siendo importante. El debate distinto es si va a tener que bajar tipos la FED, ¿no? Esto ya, bueno, pues evidentemente es otro debate adicional, pero que el proceso de subida de tipos debería estar finalizado, pues sí, y que si sube en julio, yo modestamente debo decir que pues no sé por qué no ha subido ahora, porque las cosas no cambian tanto en un solo mes, ni en un solo mes te da tiempo para poder medir bien los efectos retardo. Pues muchísimas gracias, incluso por esa duda que queda latente de a ver qué va a pasar y un café con Powell que nos lo explique. David Cano, socio director de AFE Inversiones Globales, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias igualmente. Hasta otra.